Latinoamérica se vendió al mundo como una sola cosa. Una patria grande, un sueño bolivariano, 20 hermanos hablando casi el mismo idioma, bailando casi la misma música, quejándose exactamente del mismo imperio de siempre. Bonito, emocionante y completamente falso. Porque si de verdad fueran hermanos, no se pasarían el día haciendo justo lo que vamos a hacer nosotros hoy. Ordenarse del peor al mejor. Y ojo, no lo inventamos nosotros. Lo hacen ellos todo el rato, en cada frontera, en cada aeropuerto, en cada mesa de cena que termina en discusión. Así que vamos a coger a los 20 países de Latinoamérica y los vamos a poner en fila india. Del que peor lo tiene al que mejor vive. Del sótano al ático. Prepárate porque de aquí nadie va a salir contento, y menos el que crea que va a salir bien parado. Empecemos por el fondo del pozo y empecemos con cuidado, porque aquí es donde el chiste deja de tener gracia. Haití. El puesto 20. El sótano del sótano. Si Latinoamérica fuera un edificio, Haití sería el trastero al que nadie baja porque da pena. Y lo primero que hay que decir es que Haití está aquí abajo no porque haya hecho algo mal, sino porque hizo algo demasiado bien, demasiado pronto. Fue la primera república negra libre del mundo, la única nación fundada por esclavos que se levantaron y ganaron. ¿Y sabes qué le pasó por atreverse? Que Francia le mandó la factura. Literalmente. Le cobró una indemnización por haberse liberado, una deuda que Haití estuvo pagando durante más de 100 años, ahogándose para reembolsar a sus antiguos dueños el precio de su propia libertad. Ese es el ancla que no se te puede olvidar. Un país castigado durante 2 siglos por el crimen de ser libre. Encima le tocan los terremotos, los huracanes y una geografía que parece diseñada por alguien con rencor. El resto del continente lo mira por encima del hombro, lo usa de comodín para sentirse mejor. Bueno, por lo menos no estamos como Haití, que se dice sin pensar. Y es injusto, porque los haitianos son de los pueblos más resistentes y creativos que existen. Han sobrevivido a cosas que habrían borrado a cualquier otro del mapa. Su música, su pintura naif, su vudú convertido en religión y en identidad, esa comida que sabe a hierro y a especia, todo eso salió de un pueblo al que le quitaron todo menos las ganas de seguir. Y aún así, en el imaginario del continente, Haití es la palabra que se usa para decir peor imposible, una crueldad de manual. Que estén los últimos en esta lista dice muchísimo más de la lista que de ellos. Subimos un peldaño y llegamos a Venezuela, el puesto 19, y aquí el drama es de otro tipo, porque Venezuela es el país que lo tenía todo y lo perdió con estilo. Imagínatelo como el primo rico que heredó una fortuna y montó una fiesta tan larga que se despertó sin casa. Venezuela se sienta encima de las mayores reservas de petróleo del planeta, más que Arabia Saudí, y aún así, sus ciudadanos hacen cola para comprar harina. Ese es el chiste amargo del continente. El país más rico en crudo produjo la mayor huida de gente de la historia reciente de la región. El ancla absurda es la moneda, el bolívar, que en su peor momento pesaba más en billetes que en valor, gente cargando fajos con carretilla para comprar un café. Los demás latinoamericanos, que durante décadas envidiaron al venezolano guapo, playero, con acento cantarín y petrodólares en el bolsillo, ahora se lo encuentran de vecino, de camarero, de repartidor en media docena de ciudades. Y aquí viene lo que no se dice. El venezolano de la diáspora es probablemente el más echado para adelante del continente, el que llega sin nada y en 2 años tiene 3 trabajos y una arepera. Venezuela era el país al que emigraban los demás, el que recibía a españoles, italianos, portugueses y colombianos huyendo de sus propias miserias. Y ese giro de la historia, pasar de refugio a éxodo en una sola generación, es la herida que lo define. No los subestimes. El país está en el suelo, pero la gente no. Peldaño arriba, puesto 18, Nicaragua. Y Nicaragua es el país del que todo el mundo tiene una opinión política, pero nadie sabe situar en el mapa. Piénsalo como el hermano pequeño de Centroamérica, que un día tuvo una revolución preciosa que puso a soñar a media humanidad, y que hoy es una fotocopia gastada de aquello mismo que decía combatir. Tierra de lagos con tiburones de agua dulce, de volcanes que fuman como si les debieran dinero, de poetas, porque Nicaragua produce poetas igual que otros países producen petróleo, empezando por Rubén Darío, al que veneran como si hubiera inventado el idioma. El ancla es esa, un país minúsculo y castigado que sin embargo se cree, con toda la razón del mundo, la capital espiritual de la poesía en español. Los vecinos costarricenses los miran con esa mezcla de superioridad y nerviosismo del que vive en una casa tranquila al lado de una que siempre tiene ruido. Y sin embargo el Nica es trabajador hasta decir basta, cálido, orgulloso, de los que te dan de comer aunque no tengan. El gallo pinto para desayunar, el béisbol heredado de las ocupaciones americanas, esa mezcla rarísima de Caribe y Centroamérica que no acabas de ubicar. El país los ha tratado fatal, ellos siguen de pie. Puesto 17, Honduras. Y aquí toca hablar del país que lleva décadas siendo el saco de boxeo de las noticias, sin que nadie se pare a preguntarle cómo está.
Honduras es como ese compañero de clase silencioso al que solo mencionan cuando pasa algo malo. Se lo conoce por lo peor, por las cifras de violencia, por las caravanas de gente que se va, por haber sido el manual escolar de lo que significa una república bananera, término que, por cierto, se inventó casi a su medida. El ancla es literal. Durante años las compañías fruteras mandaban más que el gobierno, un país cuya política exterior dependía de si el plátano venía torcido. Los vecinos lo usan de contraste para quedar mejor ellos. El clásico, estamos mal, pero mira Honduras. Y aún así, si has visto jugar a la selección hondureña o has probado una baleada recién hecha a las 6 de la mañana, sabes que hay ahí una alegría terca, una capacidad de reírse encima del desastre que ya quisieran muchos países del Ático. Tiene dos costas, la del Caribe con su cultura garífuna y sus islas de postal, y aún así se lo conoce por el titular malo. Honduras aguanta. Vaya si aguanta. Puesto 16, Guatemala, y con Guatemala entramos en territorio de contradicción pura, porque es a la vez uno de los países más bellos y más rotos del continente. Imagínatelo como un museo maya de dimensiones colosales al que le han recortado el presupuesto de mantenimiento hasta el hueso. Tierra de volcanes en fila, de mercados que estallan de color, de más de 20 lenguas mayas vivas que se hablan hoy mismo en la calle, porque Guatemala es de los pocos sitios donde el pasado indígena no es una foto de folleto, sino gente de carne y hueso que sigue ahí, resistiendo. El ancla es Tikal, esas pirámides tragadas por la selva que salieron hasta en la Guerra de las Galaxias, haciendo de planeta rebelde. Los vecinos la ven como el país bonito y complicado, el que tiene el paisaje que todos quieren y los problemas que nadie quiere. Y el guatemalteco, callado, trabajador, con ese respeto por la tierra que se te contagia, carga con una herencia inmensa mientras el mundo solo se acuerda de él para el turismo de volcán. El café guatemalteco es de los mejores del planeta, el lago Atitlán quita el hipo, y el Popol Vuh, el libro sagrado maya, nació en esta tierra. Merece muchísimo más de lo que le tocó. Y aquí, justo aquí, en este descanso entre el fondo del pozo y la clase media del continente, es donde tengo que hacer lo que se hace en todos los canales y que todos fingimos que odiamos. Sí, pedirte que le des al like y te suscribas. Piénsalo así. Este canal es una especie de Latinoamérica en miniatura. 20 trocitos que solo funcionan si alguien los mantiene unidos. Y el algoritmo es nuestro Simón Bolívar particular. Un tipo con delirios de grandeza que sueña con una gran patria unida y que en el fondo solo quiere que os llevéis bien un rato. Dale al botón y déjale creer que su sueño es posible. O no lo hagas y deja que el canal se fragmente en 20 repúblicas enemigas, como manda la tradición. Tú decides. ¿Seguimos? Puesto 15, Bolivia, el país que vive literalmente por encima de los demás y aún así carga con el complejo de ser mirado por debajo. Piénsalo como el techo de Sudamérica, un sitio donde el aire escasea tanto que los turistas llegan al aeropuerto de El Alto y se marean solo de recoger la maleta. Bolivia es altiplano, es Salar de Uyuni, ese espejo blanco infinito donde el cielo y el suelo se confunden y se hacen las fotos que llenan Instagram, es la mayor población indígena proporcional del continente, es cholitas con bombín peleando en un ring y luchadoras de altura que ya son leyenda. El ancla es esa, señoras con falda ancha y sombrero hongo haciendo lucha libre a 4000 metros. Los vecinos, o sobre todo los chilenos, cargan con la culpa vieja de haberle quitado la salida al mar, y Bolivia no lo ha olvidado ni lo va a olvidar jamás. Tiene una armada de guerra sin un solo metro de costa, esperando, por si acaso. Es lo más boliviano que hay, mantener la esperanza contra toda lógica, celebrar cada año el Día del Mar en un país sin costa, con desfiles y todo. La Paz es la capital más alta del mundo. Potosí fue la ciudad que financió medio imperio español con su montaña de plata, y hoy es un recordatorio de lo que pasa cuando te vacían el bolsillo. Y funciona, porque siguen soñando con el mar. Puesto 14, El Salvador, el más pequeño del continente y probablemente el que más ruido mete por metro cuadrado. Imagínalo como ese tipo bajito del gimnasio que levanta el doble que los grandes solo para que nadie se confunda. El pulgarcito de América, lo llaman, un país diminuto, densísimo, volcánico, apretujado, donde no cabe un alma más y aún así siempre cabe una pupusa más. Ese disco de masa relleno de queso y chicharrón que es religión nacional. El ancla más reciente es demencial. Es el país que decidió un día convertir el Bitcoin en moneda oficial, poniendo a un pueblo entero a especular con criptomonedas desde el móvil como si fuera lo más normal del mundo. Los vecinos lo miran con una ceja levantada, entre el «estos están locos» y el «a lo mejor saben algo que nosotros no». El salvadoreño es echado para adelante, migrante incansable, de los que sostienen el país entero desde fuera mandando dinero a casa cada mes. Remesas que pesan en la economía más que casi cualquier otra cosa. Tierra de Óscar Romero, de poetas comprometidos, de una guerra civil que dejó cicatriz y de una diáspora que convirtió ciudades enteras de Estados Unidos en pequeños El Salvador. Pequeño, sí. Insignificante, jamás. Puesto 13, Paraguay,
el país invisible, el que está en el centro exacto del continente y sobre el que el resto de latinoamericanos serían incapaces de decirte un solo dato. Es el amigo callado del grupo, el que nunca se sabe a qué se dedica, pero siempre está. Paraguay es un país sin mar, encerrado, bilingüe de verdad, porque aquí el guaraní no es una reliquia de museo, sino el idioma que habla la calle, la lengua indígena más viva del continente, hablada por gente que no es indígena, un caso rarísimo y precioso. El ancla es esa, un país entero que hace chistes, liga y discute en guaraní con total naturalidad. Los vecinos lo tratan con cariño distraído, como al primo del que te acuerdas en Navidad, entre bromas sobre el contrabando y sobre que allí todo el mundo tiene un tío que vende cosas de dudosa procedencia junto a la frontera. Y el paraguayo, tranquilo, tereré en mano, esa infusión helada que sorben todo el día, se ríe el último, porque vive más relajado que la mayoría de los que se creen superiores. Ganó 2 guerras brutales contra vecinos mucho más grandes y sigue ahí, tranquilo, con sus represas gigantes que venden electricidad a medio continente y su capacidad asombrosa de que no le importe lo que pienses de él. Subestimarlo es un deporte que sale caro. Puesto 12, Ecuador, el país que cabe en la palma de la mano y contiene planetas enteros. Imagínatelo como un muestrario, un país tamaño bolsillo, donde en una mañana pasas de la selva amazónica al páramo helado de los Andes y por la tarde estás en la playa del Pacífico. Ecuador es la mitad del mundo, literalmente. Tiene un monumento plantado sobre la línea del Ecuador, donde los turistas se hacen la foto con un pie en cada hemisferio. Es Quito colonial, es Guayaquil comercial y calurosa, peleándose eternamente con la capital, porque ningún país latinoamericano se libra de tener 2 ciudades que se odian con elegancia. El ancla son las Galápagos. Es el laboratorio de la evolución donde Darwin se dio cuenta de todo mirando pinzones y tortugas que no tienen ni idea de lo famosas que son. Los vecinos, sobre todo Perú y Colombia, lo tratan como al hermano mediano, el que existe entre 2 gigantes y al que a veces se olvidan de invitar. Cambió su moneda por el dólar de Estados Unidos de la noche a la mañana para frenar el patentosentei, caos. Y ahí sigue, pagando en billetes verdes con la cara de próceres ajenos. Pero el ecuatoriano es cálido, es fiestero contenido, es de los que te acogen. Pequeño en el mapa, enorme en variedad. Puesto 11, Perú. Y con Perú subimos de categoría, porque ya no hablamos solo de sobrevivir, sino de un país que se cree, y con motivos, el centro de gravedad de una civilización entera. Piénsalo como el abuelo del continente, el que tiene las ruinas más impresionantes y no piensa dejar que lo olvides. Perú es Machu Picchu, es el imperio inca, es Cusco, es la sensación permanente de estar caminando sobre siglos de historia apilada. Pero el ancla de verdad, la moderna, es la comida. Perú se ha convertido en la superpotencia gastronómica de Latinoamérica, el país que declaró la guerra culinaria al mundo entero con su ceviche, su ají y sus 1000 variedades de papa, y la está ganando. El peruano te lo recordará en los primeros 5 minutos de conversación con un orgullo tan justificado que no puedes ni molestarte. Los vecinos lo respetan y lo pican a partes iguales, sobre todo los chilenos, con quienes mantiene una rivalidad eterna sobre a quién pertenece el pisco y de dónde salió de verdad. Y el peruano, callado, trabajador, con una identidad tan profunda que no necesita gritarla, deja que la comida hable por él. Tiene la costa desértica, la sierra andina y la selva amazónica, 3 países en uno, y una capital, Lima, envuelta en una niebla gris permanente que no termina de ser invierno ni verano. Y vaya si habla. Puesto 10, entramos justo en la mitad de la tabla con Colombia, el país que ha pasado de ser el titular más oscuro del mundo a venderse como el más alegre, y lo ha conseguido. Imagínatelo como ese conocido con un pasado turbulento que hizo terapia, se reinventó y ahora es la persona más encantadora de la fiesta, aunque todos recuerden de dónde viene. Colombia es café, es salsa en Cali, es un acento que muchos consideran el español más bonito y neutro que existe, es una alegría militante, una capacidad de estar de buenas que roza lo sospechoso. El ancla es esa contradicción, el país que durante décadas cargó con la peor fama del planeta y que hoy exporta buen rollo, telenovelas y reggaetón por toneladas. Los vecinos lo adoran y lo temen un poco, porque el colombiano es tan simpático, tan echado para adelante, tan hábil para caer bien, que da hasta desconfianza. Y detrás de la sonrisa hay un país que ha sufrido de verdad y que ha decidido, casi por decreto, que la alegría es una forma de resistencia. Es la tierra de García Márquez y del realismo mágico, de 2 océanos, de esmeraldas y de una biodiversidad que solo Brasil supera. Difícil no quererlo. Puesto 9, República Dominicana. Y aquí el continente se pone el bañador. Imagínatela como la sala de fiestas de Latinoamérica, el sitio al que todo el mundo va de vacaciones y del que nadie conoce nada más allá del resort. Playa turquesa, merengue, bachata, un ritmo que se te mete en el cuerpo aunque no quieras. Y béisbol, porque aquí el fútbol es casi una herejía. El deporte rey es el béisbol, y el país produce jugadores de grandes ligas como si los cultivara.
El Ancla es esa, una isla que exporta más shortstops a Estados Unidos que ningún otro sitio del planeta. Niños que sueñan con el guante antes que con el balón. Los vecinos la ven como la fiesta permanente, la alegría hecha país, y a veces olvidan que detrás del todo incluido hay una nación con su historia dura, su dictadura larga, su pelea diaria. El dominicano es puro carisma, ruidoso en el mejor sentido, incapaz de estar triste más de 10 minutos seguidos. Vive con una intensidad que agota y contagia. Comparte la isla con Haití, y ahí, en esa frontera única donde el país mejor situado y el peor situado del continente se dan la mano, se resume toda la injusticia de esta lista. Bienvenido al Caribe de verdad. Puesto 8, Cuba, y con Cuba pasa algo único. Es el país que peor vive materialmente de todo este tramo alto y aún asciende posiciones por pura densidad de mito. Piénsala como una fotografía preciosa de 1959 que alguien se negó a revelar del todo, y ahí se quedó, congelada, con sus coches americanos rodando 60 años después, porque no hay otra cosa. Cuba es ron, es habano, es son, es una educación y una sanidad que presume ante el mundo, mientras en casa falta el jabón. El Ancla es ese coche descapotable de los años 50 convertido en taxi, símbolo mundial de un país entero que aprendió a arreglarlo todo con alambre e ingenio porque no le quedó otra. Los vecinos la miran con una mezcla imposible de romanticismo y pena, admirando la resistencia y sufriendo la escasez. Y el cubano es probablemente el ser humano más ingenioso del continente, capaz de hacer funcionar lo imposible, de reírse de todo, de inventar una solución donde no hay recursos. Exportó su música al mundo entero, su literatura, sus médicos a medio planeta, y una nostalgia infinita repartida por Miami. Resolver lo llaman, y resuelven, siempre. Puesto 7, Brasil, y aquí hay que hacer una pausa, porque Brasil ni siquiera pertenece del todo a esta conversación. Es el gigante que habla otro idioma, que baila otra música y que se considera a sí mismo no un país, sino un continente aparte. Imagínatelo como el hermano mayor enorme que va a su bola, que no entiende por qué los demás se pelean en español mientras él se ríe en portugués. Brasil es la mitad de Sudamérica, es el Amazonas, es el carnaval, es el fútbol elevado a religión de Estado, 5 mundiales que te recordará amablemente cada vez que puedas. El Ancla es el Cristo Redentor con los brazos abiertos sobre Río, esa postal que resume la contradicción brasileña. Belleza deslumbrante y desigualdad brutal en la misma foto, la playa y la favela compartiendo montaña. Los vecinos hispanohablantes lo miran con envidia y distancia, porque Brasil es tan grande que a veces olvida que tiene vecinos. Y el brasileño, cálido, exagerado, orgulloso hasta lo insoportable de su tierra, vive convencido de que Dios es brasileño. Y cuando ves el país, casi le das la razón. Puesto 6, México, el coloso del norte, el país tan grande y tan potente que muchos ni lo cuentan como parte de Latinoamérica, sino como una categoría propia. Piénsalo como el hermano que se fue a vivir pegado al vecino rico y volvió con acento raro, herido y más fuerte. México es historia apilada, aztecas y mayas. Es la mayor ciudad del continente. Es tequila, mariachi, lucha libre con máscaras, catrinas y un culto a la muerte que en vez de dar miedo da fiesta, porque el mexicano celebra a sus muertos con flores, comida y música. El Ancla es esa, el Día de Muertos, un país entero que le monta un banquete a la muerte y la invita a bailar. Los vecinos lo respetan como potencia cultural absoluta, exporta cine, música y comida a todo el planeta, y a la vez lo compadecen por el vecindario difícil que le tocó, esa frontera larguísima con el gigante que lo mira por encima del hombro. Y el mexicano es orgulloso, resistente, echado para adelante, capaz de reírse en la cara de la tragedia. No hay quien lo doblegue. Puesto 5, y ya entramos en el ático del continente, Panamá, el país que es en realidad un negocio con bandera. Imagínatelo como el conserje que controla la puerta más importante del mundo y cobra peaje a todo el que pasa. Panamá es el canal, y el canal lo es todo. Un tajo en la cintura de América por donde pasa el comercio del planeta entero. Un país que se hizo rico gestionando el atajo entre 2 océanos. El Ancla es literal. Barcos gigantescos cruzando por en medio de la selva, subiendo y bajando por esclusas como en una bañera colosal. Panamá es rascacielos que parecen Miami. Es dólar como moneda oficial, es banca, es logística, es el hub por donde todo el mundo hace escala sin salir del aeropuerto. Los vecinos lo ven como el rico funcional de la región, el que dejó de soñar con revoluciones y se puso a hacer negocios, con esa mezcla de admiración y de «se ha vendido», que despierta siempre el que gana dinero. Y detrás de las torres de cristal sigue habiendo un país caribeño, tropical, con sombrero y tamborito. El dinero no le quitó el ritmo. Puesto 4, Argentina. Y prepárate, porque Argentina es el país que se cree europeo, que perdió el título de más rico del mundo y que sigue sin entender del todo cómo pasó. Imagínatelo como el aristócrata venido a menos que conserva los modales, el guardarropa y la absoluta certeza de que él es mejor que tú.
A principios del siglo XX, Argentina estaba entre las naciones más ricas del planeta, y de ahí viene todo. El ego, el psicoanálisis, porque aquí hay más psicólogos por habitante que en ninguna parte, el tango, el bife, el vino, el fútbol, como asunto de vida o muerte y una autoestima que sobrevive a cualquier crisis económica, y han tenido unas cuantas. El ancla es esa contradicción, un país que se declara en bancarrota cada década y aún así te explica con total seguridad por qué su carne, su Messi y su forma de hablar son los mejores del universo. Los vecinos lo adoran picar, ese deporte continental de bajarle los humos al argentino. Y el argentino encantador, culto, dramático, apasionado, te cae fatal hasta que lo conoces y entonces ya no te lo puedes quitar de encima. Es así. Puesto 3, Costa Rica, el país que decidió un día que no le apetecía tener ejército y desde entonces vive más tranquilo que nadie. Imagínatelo como el vecino zen de un barrio conflictivo, el que rodeado de casas ruidosas monta un jardín, planta árboles y se dedica a ser feliz. Costa Rica abolió el ejército en 1948 y metió ese dinero en educación y sanidad. Y le salió bien, un oasis de estabilidad en una región que ha ardido por todas partes. El ancla es esa filosofía nacional, el pura vida, que no es un eslogan de camiseta sino una forma real de encarar la existencia. Tranquilo, sin prisa, todo se arregla. Es naturaleza desbordante, es reserva mundial de la biodiversidad, es perezosos colgando de los árboles y turistas suspirando. Los vecinos lo miran con una envidia mansa, entre el qué suerte tienen y el claro, como no tienen los problemas que tenemos nosotros. Y el tico, amable, pacífico, orgulloso de su rincón verde, vive convencido de que encontró la fórmula. Y visto lo visto, puede que la haya encontrado. Puesto 2, Uruguay, el país tan pequeño y tan tranquilo que a veces hay que recordar que existe, encajonado entre los dos gigantes del sur, como un botón entre dos abrigos. Imagínatelo como esa persona serena y sensata en una familia de dramáticos, el que no grita, no presume y tiene su vida resuelta. Uruguay es de los más avanzados socialmente del continente. Legalizó cosas que a otros les daría un infarto solo de proponerlas. Tiene una clase media sólida, una democracia aburridísima en el mejor sentido y un mate que sostiene bajo el brazo a todas horas como si fuera una extensión del cuerpo. El ancla es esa, un país entero caminando con el termo bajo el codo y el mate en la mano, con una devoción por la infusión que roza lo religioso. Los vecinos, sobre todo los argentinos, lo tratan con cariño condescendiente, como al hermano pequeño formal, y comparten con ellos una rivalidad futbolística y una discusión eterna sobre a quién pertenece el tango y el dulce de leche. Y el uruguayo, tranquilo, culto, con 2 estrellas de campeón del mundo que le caben en el pecho, aunque el país no le quepa en el mapa, vive sin agobios, pequeño y feliz. Y llegamos a la cima. Puesto número 1, el Ático del Ático, Chile, el país largo y flaco que se cuelga del borde del continente y que ha decidido, con la seguridad del que lleva razón, que él es el que mejor lo hace todo. Imagínatelo como una tira de tierra imposible, 5.000 kilómetros de norte a sur y 4 gatos de ancho, el desierto más seco del mundo arriba y los glaciares de la Patagonia abajo, todo en el mismo país. Chile es estabilidad, es economía ordenada, es vino que compite con los mejores, es un aislamiento geográfico que lo ha vuelto un poco isla mental, protegido por la cordillera por un lado y el océano por el otro. El ancla es el desierto de Atacama, un sitio tan seco que la NASA lo usa para ensayar misiones a Marte, donde hay estaciones meteorológicas que jamás han registrado una sola gota de lluvia. Los vecinos lo miran con una mezcla espesa de respeto y rechazo. Lo llaman el más serio, el más ordenado y también el más creído, y arrastra rivalidades viejas con Perú y con Bolivia que no piensan enterrarse. Y el chileno, trabajador, reservado, con un acento que el resto del continente jura no entender, vive convencido de que ganó la lotería geográfica. Está arriba del todo, y no piensa bajar. Y bueno, esto es así. 20 países, 20 escalones, una lista que ordena de peor a mejor a gente que jamás aceptaría estar debajo de nadie. Y lo más gracioso es que si repites este mismo vídeo mañana, el orden cambia. Porque en Latinoamérica, el que hoy está arriba mañana se declara en bancarrota, y el que hoy está en el sótano un día se levanta y le da la vuelta a todo. Son estereotipos, claro, generalizaciones injustas y perezosas, que repetimos porque nos ahorran pensar, y detrás de cada casilla de esta tabla hay millones de personas a las que les daría exactamente igual el puesto que les hemos puesto. Pero mientras tanto, seguirán ordenándose, picándose y jurando que el de al lado lo hace peor. Porque en el fondo es lo único que de verdad los mantiene unidos. Dale al like, suscríbete y ya está.